Y tenemos a alguien que le vamos a preguntar qué quiere decir Itayú y es un gran conocedor de la lengua guaraní. No necesita mucha presentación. Don David Galeano Olivera. Vaya para don David, vaya para Ico. Qué gusto, como siempre, Caray David, que nos acompañe. Y bueno, es Itayú. Itayú dice Ita piedra, yu, dorado, dorada. Te dice oro. Es el nombre en guaraní del oro. La palabra yu es dorado o amarillo. Y usamos también eso cuando decimos saquiyú. Sí. Saquí quiere decir color. Sí. Y yu es amarillo. Entonces allí quiero solamente para ampliar más. Yu es dorado o amarillo. ¿Verdad? De las dos formas se puede decir. Arriba yu dice oro. Que entonces oro meme la Paraguay y caray Lucy. Que muchísimas gracias, don David. Y hoy usted nos va a contar un poquito sobre las propiedades del tarumá y tiene una leyenda también que seguramente usted nos va así resumir para que nuestra gente lo conozcan, y también los que no saben del tarumá hoy también van a saber un poquito más de ese árbol, que yo lo confundo un poco con el jacarandá. Tiene una flor parecida, ¿no es cierto? Así mismo, de hecho son dos árboles distintos. Sin embargo, ambos tienen su, digamos, punto tradicional de crecimiento acá en esta parte de América y particularmente en Paraguay. Sobre todo el caso del tarumá, que es un árbol muy conocido de la gente. Es un árbol que podemos encontrar ahí en el patio de algunas casas, podemos encontrar en el recorrido que hacemos a los costados de las rutas. Una característica muy nuestra es la presencia todavía hoy de una importante vegetación con esa característica de ser vegetación nativa, con nombres en guaraní inclusive. Y es el caso, por ejemplo, del tarumá, ¿verdad? Que normalmente cuando uno se dedica al estudio de todo lo que tiene que ver, en este caso, con el tema del árbol en sí y de sus propiedades, uno puede encontrar ciertas características que en este caso son conocidas por la gente y se utilizan normalmente para muchos efectos, ¿verdad? Aparte, dicen que este árbol alcanza su plenitud cuando florece, y que esa flor que tiene unos colores tan hermosos, así como estabas diciendo, sería una especie de color azulado liláceo, y que dentro de todo eso la gente utiliza, yo digo primeramente el caso nuestro, los paraguayos, y también los indígenas, que consumen sus frutos y sus hojas hervidas, curan, por ejemplo, los granos producidos por las picaduras de los insectos. Además, se aconseja el uso para tratar los dolores de garganta y musculares, también para el tema de la presión alta, y también es diurético, entre otros. Son varias clases de tarumá que existen, no es una sola variedad, tiene otras más, ¿verdad? Pero en general la gente le conoce con este nombre y por las características que te dije hace un momento. La historia, la leyenda que se cuenta, porque nosotros los paraguayos, así como cualquier otro ciudadano de otro lugar del mundo, y también un poco más antes que nosotros los propios indígenas, al observar el entorno allí, nuestros alrededores, ¿verdad? Entonces hemos visto una cantidad de elementos naturales, plantas, animales, piedras, y tratando de justificar la presencia de estos elementos naturales, el ser humano a lo largo de su historia, incluido nosotros, como decía, creamos lo que llamamos comúnmente las leyendas. Las leyendas tratan de justificar la presencia de ciertos elementos, más allá de que
sean ciertas o no, ¿verdad? Han sido los intentos en distintos tiempos de las distintas sociedades de justificar la presencia, repito, de animales en las plantas. Por eso que siempre vamos a encontrar una leyenda para cada animal, una leyenda para cada vegetal, una leyenda para las piedras. Todo tiene una leyenda, ¿verdad? Y lo nuestro, por suerte, acá en Paraguay se manifiesta mucho ese contenido de todo lo que tratamos de justificar, se manifiesta mucho en guaraní. Y es el caso, por ejemplo, de Tarumá, que se habla de la historia de dos jóvenes, eran jóvenes, chicos, ponerle por edad, allá por más o menos 15 años. Ellos vivieron todo el tiempo en una comunidad indígena y cuentan que tenían ellos la costumbre de ir hasta un hermoso lugar donde había un chorro en una altura, era como, hablando mal y pronto, una pequeña caída de agua de una cierta altura, y que tenían ellos la costumbre de bañarse allí y luego de allá arriba se tiraban abajo, ¿verdad? Siempre dentro del agua. Sin embargo, sus padres y otra gente más de la comunidad le decían que tengan siempre cuidado porque en esa zona existían lo que también en las tradiciones se suelen contar, los espíritus malos, ¿verdad? Conocidos con el nombre de Tecomaná. Teco quiere decir vida y maná quiere decir anormal, irregular. Eran como seres que vivían en la marginalidad, en la inmoralidad, entonces eran peligrosos. Dice que en más de una ocasión ambos, Tarú y Umá, que eran el nombre que ellos tenían, era la forma más reducida del nombre Mitarusu, quedó en Tarú, Mitaru, Tarú, de allí salió la abreviatura del nombre de Mitarusu y quedó en Tarú, y de la joven, que en este caso una hermosa mujer, cuentan, era Urumá, y de allí quedó también el nombre de Umá. Bueno, dicen que ellos tenían esa costumbre de ir en este caso allá al arroyo y que con el aviso y todo de la gente de que se cuidaran, que allí estaban los Tecomaná, igual iban y se arriesgaban. Y en una de esas oportunidades también había algo interesante. Ellos eran muy queridos por los animales, por las aves. Y dicen que siempre acompañaban a los dos unos hermosos tucanes y unos loros también muy particulares, con unos colores vivaces, así que son los llamados sacuayú. Allí justamente está la terminación yu de Itayú. Sí. Sí, y bueno, y sacuayú son como unos loritos amarillos que pueden tener una especie de color rojizo en las alas, y bueno, pequeños, ¿verdad? Y andaban con ellos, revoloteaban, jugaban con ellos. Y en una de esas ocasiones, al tirarse de la parte más alta, los dos caen con tanta fuerza en la parte de abajo que finalmente, con el golpe y con todo lo demás, mueren. Mueren Salud y muere Omar respectivamente. Y dicen que pasó un tiempo y cuando ocurrió este triste incidente, ¿verdad? Los dos cuerpos de los jóvenes fueron sacados y fueron enterrados juntos, a los dos, en una lomada que estaba allí cerca y que tiempo después, en ese lugar dicen que creció un árbol de madera dura y de flores azuladas, que recibió el nombre de parte de la comunidad de Tarumá, porque ese árbol prendió y creció justo en el lugar en que estos dos jóvenes fueron enterrados. Y de allí viene el nombre, según la gente de Tarumá, una hermosa especie de árbol que, repito, cubre el Paraguay y que tiene este color tan hermoso en las flores. Es un poco la leyenda que se cuenta de Tarumá y de por qué existe el árbol en nuestro país. Y lo otro que te comentaba, Rami, ya tiene que ver un poco con el aspecto, digamos, de la creencia de las propiedades que tienen estas plantas, ¿verdad? No solamente en las hojas, sino que también en las raíces y en otras partes. La gente va usando de acuerdo a las necesidades, pero todo el árbol, así como todas las plantas,
tienen sus propiedades, ¿verdad? Claro. Y a lo largo de la historia paraguaya se supo usar, eso ocurrió hasta con las hierbas medicinales que usamos, todos conocemos cuáles son las propiedades que tienen, si hay algo para el estómago, sabemos que tenemos que consumir, si hay un problema, digamos, de pectoral, allí tenemos sitio en el pecho, tenemos muchas cosas, la gente sabe enseguida, y en el juicio y probablemente si nosotros juguemos vamos a encontrar, así como en el caso del tarumá, vamos a encontrar varias otras leyendas que tratan de esta otra planta. Bueno, realmente un gusto, don David, que nos acompañe y también nos cuente un poquito de estas leyendas y también de las propiedades de los distintos árboles, hierbas y demás que tanto se consume y que realmente ha dado muchos nombres a la farmacéutica moderna, digamos. El guaraní sabemos que ha sido uno de los que más ha dado en la botánica, también nombres a todo lo que es dentro de la ciencia, digamos, que ha hecho que sea también muy conocido todo este aporte. De hecho, no tenemos que olvidar algo, también yo sé que mucha gente que escucha el programa sabe esto, pero simplemente es una recordación. El guaraní es, después del griego y el latín, el idioma que más nombres aportó a la botánica universal. Repito, después del griego y el latín ya está el guaraní. Y esas propiedades que fueron descubiertas en las plantas, y todas estas plantas, imaginemos el tiempo anterior a la colonia, viviendo acá una sociedad tan grande como efectivamente era la sociedad guaraní. Imaginemos estos enormes bosques como el hoy llamado bosque atlántico, que para nosotros los guaraníes es el Caaguazú. Caaguazú es el gran monte. Y bueno, viviendo allí ellos, nombrando a todas las plantas ahí por haber. No es que acá llegaron después los botánicos europeos y se pusieron a probar cada una de las plantas, si vale la expresión, a plantarlas, ver cuál era el proceso de crecimiento, conocer sus propiedades. Estas plantas eran conocidas por los nativos y los nativos se convirtieron en informantes de varios de estos botánicos que después aparecieron ellos en la portada de los libros, pero se olvidaron de esos informantes indígenas. Claro, Esa es una cuestión que vale la pena siempre reivindicar, Rami. Y, insisto, por allí nosotros vamos a encontrar una cantidad muy importante de datos que hoy, por ejemplo, este último dato, Rami, acá en la Universidad Nacional de Asunción existe un herbario donde existen 60.000 plantas nativas que están siendo estudiadas desde hace más de 30, 40 años y la Facultad de Ciencia Química, que es la responsable de ese herbario, es la que en este caso va descubriendo las propiedades que tiene cada una de estas plantas y se está registrando, se está anotando y forma parte nada más y nada menos que de un gran trabajo de investigación científica en el área de la botánica paraguaya. Que no sabía de ese dato. Muchísimas gracias por comentarlo y para que nuestra gente que nos escuche y nos ve también esté enterada. Así que una vez más le agradezco muchísimo. Hoy hablamos del tarumá. Seguramente en otro programa vamos a continuar hablando de distintas plantas, distintos árboles para ir dando a conocer. ¿Le parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Un saludo cordial para toda la audiencia de Coneyu, y también para todos los que están allí contigo trabajando en esta tarde. Acá, hoy llegamos casi a los 46, 47 grados, ¿verdad? Así es que este es el momento que está bajando un poco la temperatura, no es gran cosa, pero casi lo único que faltaba era poner una parrillita y tirarnos nosotros allí y convertirnos en asado. Tatacuá nomás. Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, profesor David Galeano Olivera. Hasta luego. Que pase muy bien. Hasta luego, adiós.
Ahí estábamos hablando con el profesor David Galeano Olivera, que nos estuvo contando sobre el tarumá.